Para entender quién es Dios, como se describe en la Biblia, se debe entender que el Dios cristiano es un Dios trino, es decir, es tres personas diferentes en una. Los miembros de la Trinidad son Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo, que fue enviado a los apóstoles después de la ascensión de Jesús al cielo. Aunque Dios es tres personas en una, cada miembro de la Trinidad es también su propia persona. Por ejemplo, Jesús es el Hijo de Dios Padre y fue la encarnación de Dios enviado al hombre para ofrecer su vida como sacrificio por la humanidad. Jesús era completamente hombre y completamente Dios, una idea teológica conocida como la unión hipostática de lo divino y lo mortal en una sola persona. Dios Padre es el mismo que el Yahvé del Antiguo Testamento y a menudo se le reconoce como la cabeza de la Trinidad. El Espíritu Santo es el Espíritu discernidor de Dios que fue enviado para guiar a los apóstoles en espíritu después de que Jesús regresara al cielo. Dios en la Biblia. En la Biblia, el Dios cristiano se describe por primera vez en el Antiguo Testamento como el Dios de los judíos. Los judíos se referían a él como Yahweh, aunque pensaban que el nombre era demasiado santo para pronunciarlo y escribían el nombre como YHWH por reverencia. El Dios del cristianismo inicialmente hizo un pacto con Abraham, prometiendo proteger a la nación judía a cambio de su compromiso con él. A partir de ese momento, los judíos oscilaron entre suplicar a sus enemigos la ayuda de Yahvé y olvidar su parte del pacto. No obstante, Dios renovó su pacto con los judíos a través de los 10 mandamientos después de que los liberó de la esclavitud en Egipto. Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, el hombre que sacó a los judíos de Egipto dividiendo el Mar Rojo, convirtiéndolo en un camino seco hacia el desierto. Sin embargo, los judíos acabarían retomando su costumbre de oscilar entre la devoción y la desobediencia a Yahvé. A lo largo del Antiguo Testamento, los profetas judíos profetizaron sobre un Salvador o Mesías, que nacería de una virgen y vendría a salvar a las naciones. Los cristianos del Nuevo Testamento reconocen a Jesús como el cumplimiento de los profetas del Antiguo Testamento, mientras que los judíos no. Los judíos creían que el Mesías sería más bien un salvador político o social, y Jesús era un marginado social que finalmente fue crucificado. Aquellos que creyeron en Jesús lo reconocieron como el Mesías porque lo vieron como un salvador de la condición humana de todos los pueblos, no solo del estatus político de los judíos. Representación de Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo que se representa a Dios depende del contexto y el conflicto. En el Antiguo Testamento, se describe a Dios como incesantemente fiel a los judíos. A pesar de la incapacidad de los judíos de permanecer comprometidos con Yahvé, al final siempre regresarían a él y él los aceptaría nuevamente. De la misma manera, Dios instruyó a los israelitas a evitar buscar venganza, diciendo: «Mía es la venganza y la recompensa, a su debido tiempo su pie resbalará», Deuteronomio 32, 35. Si bien Dios fue bondadoso y misericordioso con los judíos, también podía ser un Dios vengativo que no se doblegaría ante la injusticia. En el Nuevo Testamento, los israelitas habían pasado más de 100 años sin saber de Dios, no había habido profetas ni comunicación. Entonces, un ángel se apareció a María, una joven desposada de José, un carpintero, y le reveló que daría a luz al Mesías. Cuando Jesús comenzó su ministerio cuando tenía poco más de 30 años, atraía seguidores dondequiera que iba. Jesús es representado como un paria social que desafió las leyes judías tradicionales, curó a los enfermos y socializó con criminales. Predicó sermones de amor incondicional y vidas en busca de justicia. Después de la crucifixión de Jesús y su posterior resurrección, a pesar de ser ampliamente perseguidos por los romanos, los cristianos continuaron difundiendo el Evangelio, o las buenas nuevas, de la resurrección de Jesús. En este punto, el Dios de los israelitas también se convierte en el Dios del cristianismo. Atributos. Los atributos de Dios varían a lo largo de la Biblia, pero los siguientes son los más recurrentes. Omnipotente. Dios es representado como omnipotente o todopoderoso, lo que significa que, en última instancia, es el ser más poderoso del universo. Como recuerda Job en el Antiguo Testamento, puedes sondear los misterios de Dios, puedes sondear los límites del Todopoderoso. Son más altos que los cielos, ¿qué podrás hacer tú? Job 11, 7-8. Fiel, a pesar de la falta de fidelidad de su pueblo, Dios siempre se muestra fiel a los israelitas. Sí, hubo consecuencias después de su deserción, pero Dios siempre estuvo listo para invitarlos a regresar. La fidelidad de Dios se muestra acertadamente en la parábola del hijo pródigo en el Nuevo Testamento, en la que el hijo de un hombre huye de su casa después de robar su herencia, solo que volver pobre y avergonzado. Sin embargo, el padre recibió a su hijo en casa con los brazos abiertos. De la misma manera, Dios constantemente da la bienvenida a los judíos a su pacto con él después de que lo han abandonado repetidamente.
glorioso. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los escritores describían a Dios como alguien lleno de belleza y gloria, lo que provocaba asombro en todos sus seguidores. De hecho, Moisés tuvo que ocultar su rostro cuando Dios se le apareció porque sus ojos terrenales no podían soportar la gloria de Dios. En el libro de Habacuc del Antiguo Testamento, el profeta Habacuc describe la gloria de Dios diciendo: su resplandor es como la luz del sol, tiene rayos que brillan de su mano, y allí está el ocultamiento de su poder. Habacuc 3, 4. Sabio, Dios, encarnado también en Jesús, es consistentemente sabio en toda la Biblia. Nunca se deja dominar por ninguna de sus facultades, como su corazón o su mente, pero utiliza todas ellas combinadas para guiar a su pueblo. Amar, Dios es descrito como el creador y distribuidor del amor humano. Juan escribe en 1 Juan que, el amor es de Dios, y el que ama, de Dios ha nacido y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4, 7-8.